bien, cuya gráfica está a la derecha abajo de este slide, bien, admitir a Damián, bien. La función era 4 menos x cuadrado menos un cuarto de x cuadrado, bien. Entonces, mi derivada direccional en función del vector u, ¿se acuerdan cuánto era el vector u? Vuelvo un segundito para atrás. Mi vector u era coseno de 60 de y más seno de 60 de j. ¿Bien? Entonces, calculo la derivada direccional, la derivada parcial de x e y por el coseno de θ, más la derivada parcial con respecto a y de x e y por el seno de θ. ¿Bien? Derivada del 4, tanto sea para x como y, es 0. Bien, porque es una constante. El 1/4 de y cuadrado, si derivo respecto de x, también es 0 porque se toma como otra constante, es menos 2x. Menos 2x los tienen ustedes acá. Derivada parcial respecto de x de la función. Por coseno de θ. ¿Bien? Derivada parcial respecto de y es menos 2 bajo 2 por 1/4 por y. Bien, me va a quedar 2 se simplifica con 4, me queda menos 1/2 de y. Menos 1/2 de y por seno de θ. Bien. Evalúo θ, que es pi sobre 3, x igual a 1 e y igual a 2, que es el punto. ¿Se acuerdan? Que era el punto 1 y 2. Voy para atrás. Perdón. ¿Bien? Acá está, en el punto 1, 2, en esta dirección. Ah, ¿bien? Entonces, ¿cuánto es el coseno de θ? ¿Bien? ¿Cuánto vale el coseno de θ? Fíjense, pi sobre 3 es el vector, ¿bien? Que estoy marcando acá abajo. Evaluando para x igual a 1, ¿bien? Si x vale 1, ¿cómo me queda? Mi derivada parcial. ¿Bien? 2x menos 2 por 1. ¿Bien? Por y sobre 2 más menos 1 por raíz de 3 sobre 2. ¿Bien? Y mi resultado final es menos 1,866, que es la suma esta con signo negativo, y me está dando, bien, el signo negativo. ¿Qué me está indicando? Que está yendo, bien, está decreciendo en ese sentido. Vamos al siguiente ejercicio. Hallar la derivada, esta es la otra superficie, x cuadrado seno de 2y, la superficie, en 2 puntos. En 1, pi sobre 2, en la dirección 3 de y menos 4j. ¿Bien? Esta es la figura, lo hacen con el GeoGebra, que ya tienen bastante experiencia. ¿Bien? X cuadrado por seno de 2y. ¿Bien? Tanto la derivada parcial de en x y en y son continuas, la función es diferenciable. Bien, entonces puedo aplicar la definición de derivada direccional. Vector unitario en u es el vector sobre su módulo. Entonces, ¿cuánto es el módulo del vector b? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9,
4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, raíz de 25 es 5. Entonces, mi vector unitario es 3/5 en I menos, bien, 4/5, acá está mal, tiene que ser 4/5 en J. Bien, este es un 4, tiene que ser un 4. Sí. Que es coseno de tita más seno de tita. Usando este vector unitario voy a multiplicar la derivada parcial en x, que es 2 por x por seno de 2i por 3/5. Bien. Y la derivada parcial respecto de i va a ser x cuadrado por el coseno de 2i por 2. Bien. 2 por x cuadrado por el coseno de 2i por el seno de tita. El seno de tita, acá está bien puesto, es menos 4/5. Bien. Resolviendo estos valores, bien, obtienen el valor, la tasa de crecimiento, en este caso 8/5, bien, que es el valor positivo en esa dirección del vector. B en este caso. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿Sí? no me quedó claro la forma en la que saca el valor de tita. El valor de tita, bien, yo tengo el vector 3i menos 4j. Bien, cualquier vector. Puede ser 12i menos 13j. Bien. Para sacar el vector unitario, bien, se calcula de la siguiente manera. Si yo calculo lo siguiente, si volvamos a Pitágoras, bien, tengo un vector de valor 1, bien. Yo tengo mi proyección de ese vector sobre el eje X, bien. ¿Cuánto vale esa proyección? O sea, la componente de ese vector sobre el eje X. El coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque la amplitud por el coseno del ángulo. ¿Bien? Eso lo entendés. Yo Más o menos. tengo este. Este es el vector 1. ¿Bien? Estoy en el plano XY como estás viendo la pantalla. ¿Bien? En el eje horizontal el X, en el eje vertical el Y. ¿Bien? Vos tenés el vector unidad. Ese vector unidad nace desde 0, 0, ¿bien? Y va, cuyo módulo es 1, ¿bien? ¿Cómo van a ser los ángulos? Voy a tener un ángulo que nosotros puede ser alfa, beta, gamma, cualquiera, tita. Vos lo tenés desde el eje X hasta el vector, desde el eje Y hasta el vector. ¿Bien? ¿Cómo se proyecta el módulo para una proyección cartesiana? Bien, es el módulo por el ángulo en el eje X. El módulo es 1 por el coseno del ángulo. O sea que al trabajar con el vector unitario me queda directamente la proyección sobre el eje X del coseno del ángulo que tiene ese vector con el eje X. ¿Bien? Ese mismo vector con el eje Y tiene el ángulo. ¿Bien? ¿Cómo proyecto ese vector con respecto al eje Y? ¿Cómo lo calculo? Con el seno del ángulo. Y si es de módulo 1, ¿cuánto me queda? Directamente el seno del ángulo. Bien. Para poder trabajar con el vector unitario de cualquier dirección, bien, yo tengo ese vector en este ejemplo, es 3i menos 4j. Ahí yo ubiqué mi vector. Bien. Pero yo tengo que reducirlo al vector unitario. La manera de reducirlo es mi componente de x, que en este caso es 3, y mi componente de y, que en este caso es menos 4, bien, a cada una de ellas, bien, lo voy a dividir
por el módulo. ¿Cómo calculo el módulo del vector? Raíz cuadrada, bien, de la componente de x al cuadrado más la componente de y al cuadrado. En este caso sería 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16. 3 al cuadrado es 9. 9 más 16 es 25. Raíz de 25 es 5. Entonces, mi vector unitario, bien, el vector unitario del vector B se expresa como la componente de x primaria que teníamos 3 dividido el módulo. Por eso lo tengo acá, vector unitario B dividido el módulo. ¿Bien? Porque yo estoy calculándolo en función de esa dirección B. Menos 4 dividido el módulo. Y el módulo me dio 5, como recién lo acabamos de ver. Entonces, eso me queda expresado que el coseno de θ del vector unitario es 3/5. Y el seno de θ es menos 3/5. Perdón, menos 4/5 porque acá se equivocaron algo. Se olvidaron del 4 y pusieron al 3. ¿Bien? Entonces, ¿qué termino haciendo para calcular la derivada direccional? Yo estoy calculando, bien, el producto punto, bien, de la derivada parcial por el coseno de θ más la derivada parcial respecto de y por el seno de θ. Bien, y de esa manera, en un determinado punto, puedo calcular, bien, cuál es, porque el punto me lo están diciendo, 1 pi sobre 2, cuál es mi derivada direccional. Si es positiva, que estoy ante una variación incremental para mayores valores, bien, y si me da negativo voy a tener una variación decremental que está yendo hacia una menor temperatura. Y si es positivo, tengo una variación positiva hacia una mayor temperatura en esa superficie en particular. ¿No entendiste ahora? Sí, ahora está mejor. Bien. De esa manera, yo calculo las derivadas direccionales. ¿Dónde se calcula las derivadas? Con la intensidad de campo eléctrico, potencial eléctrico, bien, variaciones de temperatura, variaciones de nivel. Bien, déjenme que les busque. A ver si tengo acá otra superficie. Bien. Fíjense. Bien. Acá tengo el vector unitario. Normalmente, si yo tengo muchas variables, me resulta, o sea, en x, y z, o i, j, k, bien, o n variables, me conviene trabajar con lo que se llama el operador Nabla. El operador Nabla, bien, que se denota, bien, de esta manera. ¿Lo ven ahí? Es un triángulo con el vértice para abajo. ¿Bien? El operador Nabla de la función por el vector unitario. ¿Bien? Esta es otra manera que es mucho más fácil para calcularla, ¿bien? Porque ustedes están trabajando, ¿bien? Con las derivadas, con el operador Nabla. El operador Nabla es la derivada parcial de la función con respecto a x, derivada parcial de la función con respecto a y, derivada parcial de la función con respecto a z y así sucesivamente. Bien, si trabajo en n dimensión. En nuestro caso particular, bien, vamos a trabajar solamente con derivadas direccionales en 2 dimensiones. Bien, arriba de una superficie como por ejemplo es este caso. Bien, les muestro otro ejemplo más. Bien, ¿entendieron lo del operador Nabla? A ver si se los puedo mostrar.
¿Estoy compartiendo la pantalla? No. Sí, se ve el operador Nabla, pero solamente el PowerPoint. Un segundito. Quiero mostrarles el... ya sé. Ahí derivar curvas de nivel. Acá. Ahí les comparto el operador Nabla. Acá. Bien. Sí. Acá. Bien. Este es el operador Nabla. De la función, que puede ser cualquiera, de derivada parcial de esa función con respecto a x, en x unitario, derivada parcial de la función con respecto a y, más derivada parcial de la función con respecto a z. ¿Bien? Pero yo estoy multiplicando, estoy haciendo un producto punto, ¿vieron? Sí. Producto escalar. Sí, vimos producto escalar. ¿Vieron Profe. producto escalar? Sí. Producto Bien. punto y producto cruz, sí. Por eso, ustedes tienen producto punto o producto cruz. Si tienen un producto, ¿cuál es el resultado? ¿Un escalar o un vector? Depende si el producto es cruz o si No, es producto punto. ¿Qué resultado tengo? ¿Un vector o un escalar? un escalar, ¿Estamos? Un escalar. ¿Y el producto cruz? un vector. Un vector. Entonces, cuando yo calculo la derivada direccional, estoy ante una variación de crecimiento o decrecimiento en una determinada dirección. ¿Está? Entonces, este es el operador Nabla. ¿Bien? Acá hay diferentes coordenadas que no tiene sentido, no se las quiero dar para no complicarles la existencia. Bien, lo que tienen que calcular es esto. Bien, de la función por hacer el producto punto por el vector unitario que le damos. Bien, de esa manera, con ese vector unitario nos va a dar la dirección de variación de temperatura, que puede ser creciente o decreciente, en una habitación. O sea, yo pongo en una habitación, tengo una determinada respuesta de esa temperatura, bien, y tengo una curva, z igual a f de xy, bien. Entonces, para calcular de la puerta de entrada hacia la ventana, si va a ser más frío o más calor, bien, el cálculo se hace por la derivada direccional, si hay un incremento de temperatura o una variación de temperatura. Eso normalmente lo hacen en física. ¿Bien? ¿Lo entendieron? Bien, paro de compartir esto y quiero volver. Profe, te hago una pregunta. Sí, Si yo tengo una función, ¿no? sí. Una función f Sí, de acá x tenés un y ejemplo. ¿Lo ves bien? La función f de xy igual 3x cuadrado menos 2y cuadrado. Decime, por favor. ahí no la veía. Bueno, entonces estaba buscando la Acá función. arriba está. Está acá Sí, sí, arriba en celeste. sí. Ahí te la marqué. Este es el gráfico de la función. Y acá la tenés, la función f de xy igual 3x cuadrado menos y cuadrado en menos 3 cuartos, 0. ¿Qué dirección? En la dirección P, bien, menos 3 cuartos, 0 a Q, 0, 1. ¿Qué te estamos dando? Dos puntos, P y O. ¿Bien? Entonces, se puede... Sí, me ibas a hacer la pregunta con respecto a la función.
No, primeramente hay que sacar la derivada parcial con respecto a X y con respecto a Y. Claro. O sea, vos al sacar las derivadas parciales, Sí. ¿te acordás que es? Por eso yo empecé al principio con ese, que sacábamos un ejercicio de derivadas parciales, después obtenías, viste, el plano tangente, bien, y después te daban, al darte la derivada direccional, te está dando cómo está creciendo, decreciendo sobre el eje X o cómo está creciendo, decreciendo sobre el eje Y. Ese plano tangente, bien, que está armado por esas. Bien, al tener el plano tangente en un determinado punto, ¿qué estoy calculando? La pendiente de la recta tangente sobre el eje X y la pendiente de la recta tangente sobre el eje Y, que tengo el plano tangente en ese punto. Bien, que te está dando la tasa de variación de temperatura o de humedad que puede tener una determinada superficie. Bien, eso está claro. ¿Está? Bien. ¿Se acuerdan en el parcialito de hace 2 semanas que les pusimos la esfera, que en lugar de darle el diámetro le damos los puntos del diámetro? P y Q o P y O. Bueno, acá es lo mismo. Bien, le estamos dando P en la dirección de P a O. Bien, menos 3/4 y 0. Y en O es 0 y 1. Acá está posicionando los puntos. Bien. Entonces, ¿cómo puedo escribir esa dirección? Bien. 0 más 3/4, ¿por qué? Porque hago de O a P. Entonces va a ser 0 menos 3/4, me queda más 3/4 sobre el eje X. Bien. Y después me queda 1 menos 0. Bien. Sobre el eje J. Yo acá armé el vector. Bien. Mi vector es 3/4 de Y más J. Lo que ustedes armaban, se acuerda el diámetro para después sacar el radio. ¿Cómo calculaban? Sacaban el módulo del diámetro y después lo dividían por 2 para sacar el valor del radio. ¿Está? Bien. Esta es otra manera de expresar si voy en la dirección de P a O, estoy sacando el vector. Bien. Ese vector que une P a O. Bien. Nace en P y va hasta O. ¿Lo ven acá en la figura? Bien. Entonces, al obtener ese vector, tengo que convertirlo en vector unitario. Bien. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Va a ser, pongo denominador común, me va a quedar 3/5 más 4/5 de I y J. Eso lo pueden hacer en casa. Bien, ya saben que van a tomar el valor de 3. Acá tengo 3/4. Bien, entonces voy a multiplicar. Bien, y acá tengo un 1. Bien, entonces ustedes tienen que ver qué valor finalmente les queda como el vector unitario. En este caso particular es 3/5 de I más 4/5 de J. A ver. Ajá. Sacan el operador Nabla, ¿bien? Derivada parcial respecto de xy de I más derivada parcial de xy en J, ¿bien? El gradiente en menos 3/4 y 0, ¿bien? Y hacen la multiplicación para esos valores en X y en Y. En X es menos 3/4, ¿bien? Y en Y es 0, ¿bien? Y lo multiplican, el producto punto, por el vector unitario. Y así obtienen el valor, ¿bien? Que es el gradiente de crecimiento. En este caso les da un gradiente negativo, o sea que va a estar decreciendo en el sentido del vector. ¿Lo entendieron? Bien, con esto terminamos para el parcial. ¿Cómo andamos con el tiempo? Me parece que estamos medio jugados, ¿no? Media son. Nico. Son y media. No sé cuánto tiempo te queda, no logro ver eso. Dejo de compartir, Nico. Dale. ¿Podés plantear el primer ejercicio del parcialito? Dale.
¿Cuánto Y tiempo después lo queda de terminamos Zoom? mañana y lo subimos. ¿Cuánto tiempo queda de Zoom? ¿Tenés ahí a mano? De Zoom, de 40 minutos, ¿cuánto queda? No sé si lo dice en algún lado. Y tendremos 15, 20 minutos más o menos. Ok. Espera que ya te lo confirmo. No, no dice. Bueno, no importa. Comparto pantalla, ¿querés? Por favor. Sí, dale. No puedo encontrar donde... 10 minutos tenemos, Nico. Ah, bueno, dale. Me acaba de aparecer. Bien, Hacemos el primer ejercicio y después subimos. dale. Ahí están viendo, ¿no? Sí, ahí me figura que quedan 9 minutos. ¿Están viendo ahí la pantalla? ¿Deberían ver todo en blanco? Sí, Nico. ¿Sí? Bueno, yo les propongo, como quedan 9 minutos, lo siguiente. ¿Qué ejercicio prefieren que haga del parcialito? O si prefieren uno ahora rápido de esto que miran de derivada direccional, lo que ustedes quieran, en estos 9 minutos. Yo después subo al campus el resto, o sea, lo que no podamos hacer hoy. Ya sea el parcialito todo resuelto o algo de derivadas direccionales. Ustedes eligen qué quieren ver ahora. Tengo problema con... Algo de derivada direccional. Derivada, lo de ahora, la nueva, la direccional, ¿todos de acuerdo con eso? No, yo decía, yo pensaba el punto del parcialito, porque en un punto tenía la letra A y no sabía cómo sacar eso. Ah, ya sé, el de la esfera. Bueno, eso era fácil, ese tenías que sumar los puntos o restar lo que vos quieras para encontrar la distancia entre los puntos. Y esa distancia iba a ser el doble del radio. Y de ahí despejabas a la A. Eso era lo único que había que hacer. Después el ejercicio era igual al de la otra clase. Yo igual voy a subir todo, voy a subir los 3 ejercicios del parcelito y algo de derivadas direccionales. Así que si quieren hacemos rápidamente algo de lo que dijo Dale, ahí Claudio dale, de Nico. derivadas direccionales, algo rápido. Si igual vas a subir después el parcelito, Sí, sí. sí, yo después lo subo. Sí, no hay Y problema. lo vamos a subir al campus. Bueno, ahora en Mate 3 lo que tenemos son cosas así, ¿no? Ya no estamos más en un solo eje, sino que estamos en dos, en X y en Y, entonces tenemos el estudio de un determinado punto, que podría ser este, que tiene asociado algún valor de z. ¿No? Estas son las cosas como por ejemplo una función que sea z, que sea una f de x, y cualquier función, ¿no? Como las que estuvieron viendo ahí, no sé, 2x y al cubo menos y. Por ejemplo, esta función podría tener una gráfica asociada así, por ejemplo. Con un poquito de imaginación, uno lo que puede tratar de entender es que este punto, que uno lo analiza en el dominio, ven que el dominio es x, y este punto tiene asociada una determinada altura, como por acá, dentro de una superficie. ¿Sí? Traten de tener imaginación que ya está en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, con lo que vimos en la clase pasada, habíamos visto que nosotros a este punto nos podíamos alejar en este sentido. Eso era la derivada de f con respecto a x. Y eso decía cómo era la variación de este puntito si me desplazo en el sentido de x, ¿no? También vimos que nos podíamos alejar, o sea, hacer el incremento en h en este otro sentido, que eso era la derivada de f con respecto a y. Y ahora de nuevo lo que estamos viendo es que la realidad es que nos podemos alejar en cualquier sentido, ¿no? En el sentido b, por ejemplo. Si nos alejamos en el sentido b, evaluamos qué le pasa a este punto moviéndose en ese sentido b. Bien, este es el concepto de derivada de f con respecto a la dirección b. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el ejercicio podría ser encontrar la derivada de f de xy en la dirección de b. B es un vector cualquiera
como es un vector, tiene dos coordenadas, una para x y una para y, que podría indicar esta dirección. Bien. El primer paso que tienen que realizar siempre, primer paso, paso 1, es hacer el vector unitario, o sea, transformar a b, hay que transformarlo en un vector unitario. Un vector unitario quiere decir de tamaño 1. ¿Cómo se hacía eso? Eso era súper fácil. El vector unitario uno lo construye así. Lo construye con los mismos números que tenemos, 1 y 3, pero dividido el módulo del vector. ¿Se entiende eso? O sea, la forma de transformar un vector a un vector unitario, yo no me acuerdo si lo vimos en Mate 1 o no, pero es así. O sea, si uno calcula el módulo de b, ¿cuál es el módulo de b? Vamos a tratar de hacerlo rápido para no perder el tiempo. El módulo de b es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso da la raíz de 10, que esto da aproximadamente 3,2 para redondear, ¿sí? Este es el módulo, ¿sí? Entonces, si yo a este vector lo quiero transformar en unitario, ¿cuál va a ser mi nuevo vector? El vector unitario va a ser los números que tenía, pero sobre el módulo. Por ejemplo, 3,2 podría ser. ¿Se entiende esto? El primer paso, transformar un vector en vector unitario. Ese es el paso 1. Díganme si lo entienden. Sí. ¿Sí? Paso 1. Paso 2 es lo que hicimos en la clase pasada, es encontrar las derivadas de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. En paso practicamos cuál es la derivada de f con respecto a x. F es esto que tenemos acá. Si uno mira el primer sumando, la derivada de x, ¿cómo es? Esto es un número, esto es un número, por lo cual si derivo x baja un 1 y queda un 0, la derivada como queda 2 y al cubo. Y esto es una constante para x, así que esto queda 0. Listo. Esta es la derivada de f con respecto a x. Ahora, la derivada de f con respecto a y, ¿cómo sería? Tengo que derivar los dos términos, porque ahora en ambos hay y. El primer término, ¿cómo es? El 3 baja, el exponente baja, multiplica 2, queda 6x, y la y deja de estar al cubo, pasa a estar al cuadrado. Y si derivo este otro término, baja al 1, queda negativo, y queda a la 0. Listo. Segundo paso terminado. Tenemos las dos derivadas parciales. ¿Eso lo siguieron? Eso es lo de la clase pasada, las parciales. Nico, ¿Sí? en la derivada respecto a y, Ahí. Sí, te 2 escucho y cubo pésimo. menos y, Ya te digo. ¿Qué me dijiste? Porque te escuché muy mal. Es en la derivada con respecto a x. a x. A ver, ya la O miro. sea, 2 cubo menos y. Y no se deriva. Esta i se deriva y da 0, por eso no la puse. Y esta otra i no se deriva porque es un número. Como es un número, juega el mismo rol que el 2. Así que quedan intactos. El 2 y el i quedan intactas porque son números. Lo único que se deriva es la x. Y al derivar la x baja un 1 y la x muere porque queda a 0. Está bien, está bien. ¿Sí? Ahora sí. Buenísimo. El paso 3 es construir lo nuevo que vino de ahí con Juan Carlos, que es lo que se llama el operador nabla. Nabla de f, o sea, esto se llama gradiente de f. El gradiente de f lo único que es un vector donde en la primera coordenada se pone la derivada de x, que nos dio 2 y al cubo, y en la segunda coordenada se pone la derivada de y. Sería 6x y cuadrado menos 1. Y bueno, como es un vector separado con coma, este es el tercer paso, construir el vector nabla. Y el cuarto paso y el último, déjenme mover un poco el pizarrón. Cuarto paso y último es hacer nabla de la función f, producto escalar, con nuestro vector, pero no cualquier vector, sino el vector el que se fue transformado a unitario. Por lo cual, lo que hay que hacer es 2 y cubo menos 6x y cuadrado menos 1, producto escalar
con el vector unitario, es decir, este que está acá. 1, 3,2, 3 sobre 3,2. ¿Bien? Y listo, esto ya es simplemente una cuenta. ¿Cómo queda el resultado? Es primer coeficiente con el primer coeficiente, perdón, primer coordenada con primer coordenada, eso me daría 2 y cubo sobre 3 medios. 3 medios no, 3,2. Producto escalar, así que después sumo esto multiplicado con esto. Eso me daría 18x y cuadrado menos 3, estoy haciendo la distributiva con el 3, sobre 3,2. Y listo. Y listo. Esto que quedó acá es la derivada bidireccional.